cuentan, porfa, si se ve ya, si se ve el paso de cada imagen. Sí, espera, no te veo, Sandra, sí. Sí, se ve, se ve. Sí, ¿la ven ustedes? ¿Necesitas verme? Sí, de todas maneras, sí. Bueno, a continuación, la doctora Sandra Kunze, que es anestesióloga, experta en pacientes infantiles quemados, trabaja ella en Coaniquem y nos va a contar lo que se hace en anestesia de los pacientes pediátricos. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Belén, y muchísimas gracias por la invitación. Espero cumplir las expectativas y representar a mi centro, que es Coaniquem, donde hay todo un equipo de trabajo detrás. Yo trabajo hace aproximadamente 8 o 9 años en este centro, y quería contarles que Coaniquem es una institución privada que no tiene fines de lucro, que existe hace más de 40 años. Se formó el año 79 y se dedica principalmente a la rehabilitación y prevención de quemados y de otro tipo de cicatrices en niños y adolescentes hasta los 18 años. El 85% de los pacientes son beneficiarios FONASA y proceden de diversos centros de salud del país. La atención para ellos es gratuita, no tienen copago. Por lo tanto, el financiamiento proviene principalmente de aportes de muchos socios cooperadores, de la colecta nacional, que este año, no sé si ustedes supieron, se hizo online, es una colecta que se hace 2 veces al año, venta en las nuevas tiendas solidarias, que ha tenido bastante éxito, la campaña de vuelto de algunas empresas como supermercados, el reciclaje de vidrio, que todos habrán visto muchas veces, y el convenio que mantiene con el MinSal, pero en general para los pacientes no tiene costo. Existen 3 centros, el que está en Antofagasta, que es el que cubre toda la zona norte del país, el de Puerto Montt, que es el que cubre la zona sur, y el nuestro que está en Santiago, en la comuna de Pudahuel, que es el único donde hay intervenciones quirúrgicas. Los otros centros hacen curaciones, rehabilitación, fisioterapia, pero no tienen pabellón. ¿Ya? Por lo tanto, a nuestro centro en Santiago se derivan todos los pacientes que requieren injertos o tratamiento quirúrgico. ¿Y cuáles son las principales prestaciones? Atendemos a más de 8.000 pacientes al año. Vamos a verlo después en los gráficos. Se realizan más de 400, aproximadamente 400 actos quirúrgicos especializados cada año. Y hay entre 50 y 70 curaciones de heridas de quemaduras al día. Por lo tanto, es una gran cantidad de pacientes. Todo esto es gracias a todo un equipo multidisciplinario y muy interconectado y relacionado, que va desde el cirujano, los cirujanos, pediatras, enfermeros, nutricionistas, pasando por musicoterapia, psiquiatría, psicología, en fin, es un trabajo muy lindo que se hace, muy interrelacionado y un grupo muy cohesionado de gente. Y este es nuestro centro en Santiago. Esta es otra construcción que está al lado, adyacente al centro, que es Casa Abierta. Quiero explicar que aquí alojan todos los pacientes que vienen de fuera de Santiago, que requieren quedarse en Santiago, ya sea porque la cirugía es bien temprano, por lo tanto se quedan acá, o porque va a necesitar su manejo varias operaciones. También existe una escuela, ¿cierto? Los niños asisten a clases acá, de manera que si tienen que estar 2, 3 meses, por ejemplo, para un manejo de un expansor, no quedan inasistentes a clase. En la educación básica incluso son evaluados, pueden tener pruebas y esto está certificado por el Ministerio de Educación. Y estos son nuestros pacientes. A diferencia de lo que presentó la doctora Ávila, nuestros pacientes son chiquititos, y nuestros pacientes no son grandes quemados. En Coaniquem, por definición, solo hacemos cirugía ambulatoria, por lo tanto, máximo de superficie corporal quemada, 5%. Va a depender también, obviamente, de la profundidad, de la gravedad de la quemadura, pero en general los pacientes con más de 5% de superficie corporal quemada se derivan para hospitalizarse. Estos son nuestros pacientes. Y nosotros hacemos, por lo tanto, pura cirugía ambulatoria, pero el número y la complejidad de la cirugía ambulatoria ha aumentado bastante en los últimos 10 años, y un resultado exitoso de esto depende mucho de una buena analgesia, que sea efectiva y, por supuesto, sin efectos adversos. Las principales complicaciones, ya se sabe, hace muchos años en estudios ya antiguos, derivan principalmente del exceso de opioides intravenosos. En nuestro caso estamos hablando de la cirugía ambulatoria. Por lo tanto, nuestra receta de cocina, básicamente, en la anestesia, va a estar basada en una combinación de una anestesia general liviana y bloqueos periféricos que van a dar una muy buena condición intraoperatoria para reducir la necesidad de opioides y van a proveer un adecuado manejo del dolor postoperatorio.
En el preoperatorio, antes que llegue a pabellón, es súper importante, ya que existe un muy buen manejo y evaluación de todos los pacientes. Son pacientes muchas veces de un contexto social complejo, por lo tanto es evaluado por todo este equipo. Los psicólogos evalúan fundamentalmente en el contexto de los pacientes con secuelas, la expectativa en los resultados. El asistente social gestiona toda la coordinación de traslado, dónde puede alojar el paciente si es que no está en casa abierta, cómo se traslada a la institución, etcétera. Y el día de la cirugía todo paciente recibe una evaluación y un manejo kinesiológico respiratorio profiláctico, preoperatorio. En cuanto a la anestesia propiamente tal, nosotros usamos, bueno, clásico también, no hay nada nuevo, ¿cierto? Una inducción inhalatoria o también intravenosa. A mí me ha llamado la atención que los pacientes pediátricos quemados son bastante resilientes. En mi vida profesional, en otros contextos, en general los niños no son tan fáciles o no se dejan funcionar. Aquí los pacientes en general toleran muy bien que entren con una vía venosa y acceden a ser funcionados. Es bien, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Usamos opioides en dosis baja, y cuando hablo de dosis baja me refiero a no más de una gama, 1,5 microgramos por kilo. Evitamos en general los relajantes musculares, son superficies que más pequeñas, y en general no usamos intubación endotraqueal, a menos que requiera intubación. En ese caso sí usamos relajante muscular, pero van a ver ustedes en las fotos a continuación que en general usamos máscara laringia. Antiinflamatorio, fundamentalmente, habitualmente una combinación de ketoprofeno con metamizol, y la mantención con halogenados, actualmente específicamente con sevoflurano. Pero la reina de la noche, ¿cierto?, la estrella del pabellón, sin duda para nosotros, es el bloqueo de nervio periférico, que es la técnica ideal para los procedimientos en pacientes ambulatorios. Proveen un rápido y efectivo bloqueo nervioso y con pocos efectos adversos. La punción única, claro, tiene la limitante del tiempo, ¿cierto? Es autolimitada, y es por eso que el bloqueo continuo ha ido tomando espacio en los últimos años, permitiendo tanto una analgesia intraoperatoria, disminución de consumo de opioides, como ya mencioné, como una analgesia postoperatoria efectiva, segura y prolongada. Por lo tanto, los nuevos tópicos en la anestesia regional en pediatría, diría yo, que son los bloqueos continuos, los nuevos anestésicos locales, ¿cierto?, la chirocaína, que nos han ayudado a disminuir la toxicidad, y la ecografía como gran invitado estrella para monitorizar y guiar los bloqueos. Vamos a hablar ahora, les quiero invitar a mostrarles un poco nuestra experiencia en Coaniquem. Hice una revisión de los últimos 5 años, este no cuenta, ¿cierto? Este año no cuenta mucho, disminuyó bastante la operatoria, todos los actos presenciales en realidad disminuyeron bastante. Por lo tanto, los 5 años anteriores tenemos aproximadamente un promedio de 400 pacientes al año. Estos 5 años fueron casi 2.000 pacientes, 1.944, de los cuales un 45% fueron agudos y la diferencia, un 55%, secuelas. Aquí visto por año, vemos, ¿cierto?, que no sé si se ve la flechita cuando yo muestro, así como, ¿sí? Ya. En general se ve que más o menos en promedio, más bajos, más altos, son más o menos 200 pacientes agudos y 200 secuelas que se operan anualmente. Y vamos a los bloqueos faciales. Nosotros bloqueamos literalmente desde el pelo hasta la punta del pie, a nivel de cara, ¿cierto? Nervio supraorbitario. ¡Ay, ay, ay! Se me fueron, usé el mouse y se me adelantaron. Acá. Nervio infraorbitario, auricular, mentoniano, plexo cervical superficial, súper útil, vamos a ver después, nervio occipital en la última imagen. Aquí para este lolo tenía toda una alopecia y se le instaló un expansor. En la última foto vemos cuando ya se retira el expansor, y para esta cirugía usamos un bloqueo supraorbitario, auricular y occipital. Para esta resección de retracción, bloqueo infraorbitario y mentoniano. Los bloqueos cervicales, ¿cierto? El plexo cervical superficial es súper útil bloquearlo en todas las cetoplastías de retracciones a nivel cervical. Otra cetoplastía. Bloqueos de tronco, epidurales torácicas realizamos solamente, obviamente, en pacientes más grandes y en pacientes que van a quedar en casa abierta. En ningún caso pacientes que van a darse de alta ese mismo día a su domicilio.
Bloqueo de extremidad superior, tenemos interescalénico, supraclavicular, axilar o bloqueos más distales, dependiendo si no requerimos que esté toda la extremidad superior bloqueada, de nervio radial, mediano o ulnar. Plexo axilar, ¿cierto? Para esta cirugía de reconstrucción de secuela de mano. Aquí tenemos un paciente agudo en que también les realizamos bloqueos a todos los pacientes. Esta cirugía más compleja requirió de bloqueos combinados, interescalénico, radial, mediano y ulnar. Y en extremidad inferior, femorocutáneo, femoral, safeno, del ciático ya sea acceso glúteo o popliteo, nervio peroneo, y epidural lumbar y caudal dependiendo obviamente de la edad del paciente, de la capacidad de poder realizarla. En extremidad inferior, popliteo y safeno, para cirugía de pie. Y caudal y ciático lateral, un acceso lateral. De la pared abdominal, muy útil también para cuando hay zona dadora de injerto de piel total, ¿cierto? Muchas veces se usa esta zona. Nos ha sido de gran utilidad los bloqueos intercostales, hilo inguinal, hilo hipogástrico fundamentalmente. Intercostal, ahí vemos una zona dadora, ¿cierto? Y que fundamentalmente duele más muchas veces que la zona de la misma quemadura. ¿Y qué es lo que hemos visto nosotros? ¿Cuáles son nuestros datos? Tenemos que para las cirugías agudas, de pacientes agudos, el promedio de tiempo es de 38 minutos de duración y las secuelas duran aproximadamente 1 hora y media máximo. El tiempo de alta, por protocolo, nosotros los dejamos 2 horas en la recuperación, se realimentan con un jugo, algo líquido, y les pedimos a los padres o quien acompaña al paciente que le compren un Koyak, y con eso evidenciamos que el paciente está tolerando bien, que no hay náuseas y no hay otras complicaciones. Por lo tanto, aquí no hay grandes diferencias en los tiempos entre agudos y secuelas, porque es por protocolo que se quedan en general 2 horas. Al evaluar la escala visual análoga, vemos que más del 80% de los pacientes tiene al despertar un EVA, un EVA de entre 0 y 3, y un porcentaje bajo de no más de 5%, entre 4 y 6, y un porcentaje similar de 7 a 10. Pero al momento del alta, vemos que la mayoría de los pacientes, el 100% en esta revisión, tenían un EVA entre 0 y 3, no más de 3 para darse de alta. Después de 24 horas o a las 24 horas, como es de esperar, ya sin efecto del bloqueo, hay un porcentaje que tiene cierto grado de dolor entre 4 y 6, pero la mayoría de los pacientes son llamados por teléfono. El 100% de los pacientes que se va de alta son todos evaluados telefónicamente por enfermera, y vemos que la gran mayoría de los pacientes tiene un dolor absolutamente moderado a leve entre 0 y 3. Por lo tanto, como complicaciones, hay una revisión anterior a esta, digamos, anterior al 2015. Hay un paciente que hizo un neumotórax laminar, que no requirió drenaje y fue autolimitado y no requirió hospitalización tampoco. Pero en esta revisión, después del 2015, no encontramos ninguna complicación derivada de las punciones, ni neumotórax, ni hematomas, ni neuropraxias, ni lesiones neurológicas. Lo que sí podríamos definir tal vez como complicación es más bien una falla de la técnica y por lo tanto una analgesia insuficiente. Y leves hematomas en los sitios de punción que no requirieron ni drenaje ni mucho menos hospitalizaciones. Como resultados, por lo tanto, objetivamos de nuestro manejo de bloqueos que las complicaciones son leves y que no requirieron hospitalizaciones. Y por lo tanto concluimos que el dolor postoperatorio es mínimo en los pacientes con bloqueos, nos ha ido muy bien con este tipo de manejo. Los bloqueos regionales con anestésicos locales son una muy buena alternativa, una muy buena técnica para reducir el consumo de opioides en el intraoperatorio, como ya mencioné, y para un manejo del dolor postoperatorio en un paciente pediátrico quemado ambulatorio. La reducción de la dosis de opioides más una buena analgesia permiten una alta segura y precoz. Y aquí tenemos a nuestros pacientes, ¿cierto? Paciente feliz, sonriendo. Por ahí había uno, aquí está con el Koyak, que les mencionaba. Ahí está el paciente con su Koyak, y después se va de alta feliz con su mamá. Aquí está la doctora Chicago, que si es que está por ahí le mando muchos saludos, es mi gurú en todo esto. Es más bien ella la que debiera haber estado acá presentando. Gracias a ella tengo todo este acceso a las fotos.
Quiero contarles también que Quaniquem también se puso en modo pandemia, se reseteó, y este es Fonoquem, es un número de teléfono que ahora que disminuyeron mucho las atenciones presenciales para proteger no solo a los pacientes, sino que también a todo el personal. Hay asistencia 24 horas, 24/7, como dice ahí, así que les dejo este teléfono. Han llamado, ha sido muy exitoso, han llamado de distintos lugares de Chile, de los SAR, incluso desde domicilios, para recibir orientación de los pasos a seguir, sobre todo en las primeras horas. Así es que ha sido muy útil, y nada de esto sería posible si no tuviéramos a un gran equipo de trabajo detrás. Aquí están nuestras TENS, nuestro personal de apoyo, que son fundamentales, que trabajan de esta forma, siempre con mucha alegría. En este momento de pandemia, nuestros pacientes no les hacemos PCR porque no existe, digamos, la demora en tener el resultado. La verdad es que hace muy poco efectivo el procedimiento, sumado al costo, por lo tanto decidimos mejor optar por un modo pandemia y vestirnos como que si todos fueran COVID positivo. Por lo tanto les agradezco mucho a estas chiquillas, porque con la temperatura que describió la doctora Ávila, que también es la nuestra, vestidos debajo de esto, eh, es bastante difícil de tolerar esta situación, pero lo hacemos con mucho cariño. Con Quaniquem trabajamos con mucho cariño. Así es que eso es lo que yo les quería presentar. Muchísimas gracias.